Muy buenas tardes a todos los participantes del tercer Congreso FACIT 2022 que nos acompañan en esta transmisión en vivo vía Zoom en el marco de la Semana de nuestra Facultad, en esta tercera edición del Congreso que tiene por lema Nuevos Escenarios en la Educación. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos. La Universidad Pedagógica Nacional, a través de la Facultad de Ciencia y Tecnología, les da la más cordial bienvenida al taller Las propuestas de las situaciones de producción y el uso de GeoGebra en la enseñanza de las matemáticas en contextos aplicados, 3 casos, impartidas por el profesor Luis Enrique Millán Arteaga de la Universidad Nacional de Lanús de la provincia de Buenos Aires, República de Argentina. Bienvenidos al taller. Recuerden que antes les recordamos que deben de estar atentos para realizar sus preguntas a través del chat. Por ahí lo pueden hacer y al finalizar la participación del profesor, él les estará contestando todas sus preguntas. Luego, ahora vamos a leer un poco sobre la vida profesional del profesor Luis Enrique, que estudió la licenciatura en Matemáticas de la Universidad Central de Venezuela. Realizó estudios en Lógica y Epistemología en la maestría en Filosofía de las Ciencias, también en la Universidad Central de Venezuela. Y fue presidente de la Fundación Misión Sucre, que es un programa del gobierno venezolano para el ingreso masivo a la universidad. Actualmente, el profesor se desempeña como maestro de matemáticas en la Universidad Nacional de Lanús, en la provincia de Buenos Aires, República de Argentina, donde es miembro fundador del Instituto GeoGebra Lanús. Profesor también del Laboratorio de Matemáticas Universitarias y Cálculos Afines, LUNCA, que funciona en el Departamento de Desarrollo Productivo y Tecnológico de la universidad. Bien, sin más que decir, con ustedes el profesor Luis Enrique. Adelante, maestro. Bienvenido. Ok, bueno, buenas tardes para ustedes, buenas noches desde acá. Aquí son las 9 de la noche en Argentina. Tenemos una diferencia de 3 horas. Y bueno, voy a tratar de llevar adelante, pues, lo que les traje, ¿no? Les traigo algo que es, de alguna forma, es el lugar en el que estoy a partir de un desarrollo que comienza yo diría, desde que me graduó de matemático en la Universidad Central de Venezuela. Siempre, por supuesto, desde el estudio de la matemática fue creciendo también la intención de, no sé, aportar algo a lo que vendría siendo la educación matemática. Y bueno, nada, uno siempre piensa que lo que hace va orientado hacia ese fin, ¿de acuerdo? Así que, en principio, les traigo algo que puedo decir es la suma de cosas que aprendí a través de mis maestros, de mis profesores, y algunas cositas que yo pienso les agrego, ¿de acuerdo? Entonces, luego me dirán qué tal les parece, ¿de acuerdo? Entonces, esto por supuesto es una síntesis de una cantidad de cosas. Yo les voy a mostrar primero les voy a presentar algunos conceptos que yo creo que son importantes tenerlos a colación. Y luego de esos conceptos les voy a mostrar lo que vendría siendo la concreción de eso que estoy planteando como yo no sé si llamarlo novedad, pero en principio es un momento que me parece interesante de este desarrollo histórico de la educación matemática. Entonces vamos a ver qué tal, ¿sí? ¿Qué tal les parece? Entonces lo primero que voy a hacer, lo primero, yo no sé si todos y todas los que están presentes conocen el programa GeoGebra, ¿ok? Yo no sé si todo el mundo lo conoce. En principio, hay varias formas de decir que uno conoce GeoGebra. Uno puede conocer GeoGebra desde la perspectiva de una graficadora, como hay muchas, ¿no? Como está, por ejemplo, Desmos, como están otras aplicaciones de celular, etcétera, etcétera. Pero hay una manera de conocer GeoGebra que es, desde mi perspectiva, no solamente el uso de ella como una graficadora, no solamente ella como una calculadora de probabilidades, como una herramienta para el uso de estadística, o una herramienta para el cálculo simbólico, que tiene una cantidad de prestaciones, ¿no? Y de ventanas. Si conocen, por ejemplo, los modelos clásicos de GeoGebra,
sino que además hay una forma de GeoGebra sintética que es de síntesis de todas estas cosas que les estoy mencionando y que de alguna manera son coherentes con el momento histórico que digo que se está desarrollando ahora. O sea, desde mi perspectiva, un concepto que lo he estado buscando por ahí, a ver si alguien más lo ha mencionado, nosotros llamamos a este momento, un momento, lo llamamos la segunda oleada tecnológica didáctica. Es una segunda oleada, ¿por qué? Esta es la gran pregunta. Ahí hago un pequeño paréntesis para decirles, en estos días, en estos últimos 2 días, tuve un pequeño desperfecto en mi computadora que me puso muy tenso. Por supuesto, aproximándose esta cita, ¿no? Que a mí me parece que es extremadamente importante. Y bueno, tuve que hacer algunos cambios y tratar de responder a las cosas que mi computadora me obligó, ¿ok? Entonces, entre ellas está la manera en que voy a jugar para mostrarles, ¿ok? Las cosas que vamos a ir viendo. Entonces, lo primero es esa definición. ¿Por qué estamos hablando de una oleada? De una segunda oleada. Yo les voy a mostrar aquí. Vamos a ver si podemos. Esto que ustedes están viendo es mi perfil de GeoGebra. Aprovecho para la cuña. Pero hay por ejemplo, aquí, vamos, sí, aquí mismo. Yo creé esta pequeña carpeta y les voy a hacer un pequeño paseo por algunos elementos. Pero esta carpeta tiene adentro, ¿verdad? 2 actividades. Yo había hablado de 3 casos, pero solo pude recuperar 2 de los 3. De todas maneras, creo que los 2 casos van a ser suficientemente ilustrativos, ¿de acuerdo? Si se dan cuenta, ¿verdad? Son temas de aplicación. Ahora vamos a ver cómo esto se desarrolla dentro. Pero quería mostrarles esto, por ejemplo. Esto que está aquí es algo de contexto. Yo les voy a dar a ustedes, les voy a hacer llegar los links para poder entender, para poder acceder a todas estas cosas que preparé, ¿de acuerdo? Así que al final les voy pasando los links y los pongo abiertos y públicos para que todo el mundo pueda verlo. Por supuesto, la idea es convocar al debate, ¿sí? Entonces, primero que nada, lo de la segunda oleada tecnológica didáctica. ¿Por qué hay una primera oleada y por qué estamos ahora en la segunda? La primera oleada, y voy a parar aquí un poquito de compartir para conversar viéndonos la cara, la primera oleada tiene que ver con la existencia del dispositivo. Yo, por ejemplo, estudié en la década de los 90 y durante la década de los 90 no teníamos calculadoras graficadoras. Por lo menos en la Universidad Central las tenían los ingenieros, ¿ok? Eran las Hewlett Packard, Texas Instruments, o sea, había una cantidad de marcas, ¿verdad? Y de dispositivos, pero tenían una pobre, vamos a decirlo así, un pobre desempeño gráfico, ¿ok? Los píxeles eran como de este tamaño y no eran muy efectivas a la hora de graficar una curva. Además que se necesitaba de alguna manera un lenguaje, casi que un lenguaje de programación para poder ponerlas en práctica, ¿no? A, eh, a eso me refiero. Entonces, esa primera oleada también tenía una peculiaridad, y es que los dispositivos, vamos a decirlo así, los dispositivos móviles no existían los teléfonos celulares como los tenemos hoy. Y existían los laboratorios de computación que eran o de la universidad, yo no sé si hay gente que tenga mi edad y que haya estudiado cuando yo estudié, yo tengo 52 años y estudié en los 90, ¿verdad? Y en la época en que yo estudié, el laboratorio de computación era un lugar donde uno iba a trabajar con la computadora, uno iba a revisar el correo electrónico, que era una novedad, ¿ok? Yo en algún momento pensé, correo electrónico, o sea, nunca va, o sea, correo es con la carta escrita, imagínense la manera mía de pensar en ese entonces. El dispositivo pertenecía a una institución, ese es el primer detalle, ¿ok? En la primera oleada. Antes de la primera oleada no había, propiamente dicho, un movimiento masivo tecnológico, pero en la primera oleada el dispositivo estaba en una institución. El dispositivo tenía una dinámica de conexión muy, muy baja, ¿ok? No estábamos hablando de estaban apenas naciendo los primeros navegadores, el navegador Yahoo, el navegador Google, y en principio la información que uno podía obtener a través
del dispositivo no era una información masiva como lo es ahora. Hoy estamos en una segunda oleada porque primero, hablando desde la perspectiva del estudiante que estén en nuestras aulas, los chicos tienen celulares, tienen tablets, tienen notebook, ¿verdad? Tienen portátiles, tienen en su casa una PC, ¿verdad? Entonces, en principio cambió el lugar del dispositivo. El dispositivo ya no está en la universidad, por lo tanto, participa de la vida del estudiante en su casa, ¿ok? Ya salió de la escuela, salió de la universidad, en principio está ahí siempre. El chico está siempre conectado. Lo segundo, o sea, lo primero es la propiedad del dispositivo, lo tiene el estudiante, el sujeto, vamos a decirlo así. Lo segundo es que el dispositivo tiene un amplísimo, vamos a decirlo así, el cauce de conectividad, de información, vamos a decirlo en estos términos, es abrumador, es casi barroco. ¿Qué quiere decir con esto? Quiero decir que si yo busco una información en Internet, lo busco a través de mi dispositivo, yo corro el peligro de saturarme de información, porque hay demasiada información. Entonces yo puedo estar buscando información sobre un concepto y darme cuenta que hay inclusive informaciones que son contradictorias. ¿Okay? No sé si a ustedes les ha pasado eso, pero en principio el cauce de información ha aumentado de manera exponencial. Es impresionante cómo hay información. Lo tercero es la capacidad de conectividad. El dispositivo ahora se conecta entre usuarios. Entonces, desde una perspectiva, esto por supuesto ahonda una tremenda brecha que hay entre el profesor formado al estilo de la primera oleada y antes, y el profesor formado y el estudiante, vamos a decirlo, de este momento. ¿Por qué una brecha? Porque uno ve en el desarrollo del dispositivo una amenaza en el proceso de aprendizaje. Uno ve en el dispositivo una especie de elemento que interfiere, es un elemento que, no digamos que embrutece, porque es un término poco científico, pero de alguna manera pareciera que obnubila, ¿saben? Cubre la vista de, vamos a decirlo así, de la realidad a través de una cantidad de cortinas, donde está el fake news, está la posverdad, está una cantidad de cosas donde al estudiante le cuesta llegar a la información precisa, ¿no? Sobre todo si estamos hablando de ciencia. Por ejemplo, no es casual que en estos momentos de desarrollo altísimo de conectividad surjan las teorías, no sé, diecinuchesca de la Tierra plana o de la imposibilidad, por ejemplo, de los viajes espaciales, de la negación de una cantidad de teorías que han sido y que tienen vigencia en cuanto a su constante verificación, ¿de acuerdo? Entonces, todo eso ahorita está dinámicamente activado. Entonces vamos a llamar a este momento en la segunda oleada didáctico-tecnológica. Tenemos un lado malo de esa oleada. El estudiante, por ejemplo, ante preguntas que tradicionalmente se hacían buscando una respuesta, el estudiante puede hallarlas. Con el desarrollo inclusive de la inteligencia artificial, inclusive antes, o sea, no hace falta tanta tecnología para poder desarrollar, por ejemplo, aplicaciones que te resuelven problemas y te dan los pasos. Eso de alguna manera para determinados profesores, a nivel universitario, a nivel de secundaria, ¿verdad?, del bachillerato, es casi que un terror, ¿no? Porque el chico puede, y la chica puede acceder al dispositivo, responder la pregunta y simular como si él hubiese sido el que la responde, ¿de acuerdo? Esto es un lado malo, esto es un lado que preocupa, ¿ok? Por otra parte está la conectividad en el trabajo grupal, que el lado malo es la comunicación en ámbitos de evaluación, y sin embargo tiene un lado bueno, que es el trabajo colaborativo, que es justamente lo que propone GeoGebra, ¿ok? Que es el trabajo en forma colectiva, donde una persona y un grupo de personas estudiando circulan la información, y de aquí surge una cantidad de elementos que hemos estado, algunos compañeros en la universidad, tratando de llevarlos adelante para estudiarlos. Estamos, por ejemplo, desarrollando, por ejemplo, una investigación en lo que se llama las microhabilidades. Es decir, estos chicos en el aula que tienen, vamos a decirlo así, habilidades extra matemáticas, pero que les ayudan a entender matemática, ¿ok? Entonces, por ejemplo, chicos que saben preguntar, chicos que saben dibujar,
chicos que saben, o sea, en principio hay una cantidad de muchachos que tienen, parece ser que tuviesen unas habilidades que les permiten estudiar matemáticas. Eso es una investigación que estamos llevando adelante. Entonces, lo primero, el concepto de como les decía, la segunda oleada tecnológica didáctica. ¿Ok? Entonces, hay un dispositivo que ya no es exclusivo de la institución de educación, ¿verdad? Hay una cantidad de información dada por el desarrollo sobre todo de la capacidad de transmisión de información, ¿ok? Y las posibilidades de interconexión, que estas son, en principio, 3 elementos que definen este momento histórico. Esto por una parte. Esto lo voy a poner aquí. Me gustaría que pudiésemos verlo como una especie si se quiere, como una especie de construcción. Y voy a poner aquí entonces la pizarra, mi pizarra GeoGebra, porque quiero que vean lo que voy a mostrarles acá. Fíjense esto que está acá. Esto es GeoGebra Notas, ¿ok? Yo voy a trabajar sobre esta pizarra y voy a aprovechar para escribir algunas cosas y vean, y así vamos viendo de alguna manera lo que yo creo que hace la síntesis, ¿ok? La síntesis de lo que estoy hablando. Entonces, de lo primero que hablamos es de la segunda oleada. Vamos a ver. Perdónenme las letras. Oleada, ¿verdad? Tecnológico-didáctico. Voy a poner aquí tecnológica, didáctica. ¿Ok? Este sería un primer elemento. Un primer elemento. Un segundo elemento lo voy a referir a mis estudios en matemática. Cuando yo empecé a estudiar matemática, yo comienzo a ver, por supuesto, las primeras materias, ¿verdad? Cálculo, análisis. Cuando vi cálculo 1, me encontré con un profesor, el profesor Pedro Alson, y a partir de ahí hicimos amistad. Entonces, hasta hoy estamos trabajando juntos. ¿Okay? El profesor Pedro Alson vive en España, no recuerdo, en el País Vasco, en alguno de estos estados del País Vasco. Y él propone algo que está en el título de nuestra ponencia de hoy, que son las situaciones de producción. Yo estoy tratando, y estos son algunas, todavía esto está en debate, vamos a decirlo así, estamos tratando de identificar, estas situaciones de producción las voy a explicar a continuación, ¿ok? Las voy a explicar a continuación. Déjenme mover esto un poquitito para acá, y vamos a ver si puedo traerme alguna, para no tener que estar copiando, ¿verdad? Voy a tratar de ver si puedo. Ajá. Esto es un artículo que yo escribí, es un artículo interno, ¿de acuerdo? Entonces voy a copiar acá lo que sería para llevarlo ya a la pizarra. Entonces, primero vamos a trabajar con una pequeña simbología. Ya les voy a decir. Vamos a empezar a trabajar para construir la idea de las situaciones de producción. Entonces, vamos a ponerlo aquí abajo. Fíjense todo lo que yo puedo hacer con esto de GeoGebra, ¿lo ven? Y vamos a empezar a trabajar con una primera simbología. Yo voy a explicar lo que son las situaciones de producción, ¿de acuerdo? Esto voy a necesitar una pequeña simbología lógica. No se me preocupen que, en verdad, aquí nada va a pasar sin que lo entiendan clarito. Entonces vamos a poner aquí situaciones de producción y vamos a trabajar con esta idea. Imagínense que nosotros tenemos 2 tipos de relación. Está la flecha de operación y está la flecha de acción. ¿Ok? ¿Ok? Perfecto. Ajá, ok. Entonces tengo la flecha de operación y la flecha de acción. ¿Qué quiere decir esto? Hay 2 cosas que se nos enseñan en la escuela. La primera es que hay operaciones. ¿Ok? Esta idea de operación en la escuela viaja, vamos a decirlo así, a lo largo de toda nuestra educación, sobre todo la educación matemática, la educación científica, ¿verdad? Y digamos que alcanza hasta los niveles superiores, ¿no? de educación, o los niveles más, vamos a decirlo así, por encima de los estudios secundarios. Entonces, la idea de la operación tiene que ver con vamos a decirlo así, esa serie de pasos institucionalizada. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, resolver un triángulo rectángulo. En la resolución del triángulo rectángulo aparecen una cantidad de operaciones ya institucionalizadas. Por ejemplo, el teorema de Pitágoras, ¿verdad?
Ya es una cosa, vamos a decirlo así, cuando digo institucionalizada, quiere decir que tiene un lugar en el currículum. ¿Se entiende? Lo institucionalizado se refleja en el currículum, tanto en el explícito como en el currículum oculto, vamos a decirlo así, ¿no? O el implícito, vamos a decirlo de alguna manera. O sea que la operación es algo aceptado socialmente en una comunidad educativa. ¿Ok? A la par de la flecha de operación está la flecha de acción. La acción es lo que hace el sujeto. Entonces, mientras una, esta primera, voy a escribir acá, tengo que ir moviendo algunas cositas aquí porque, mientras la primera, esta aquí, la flecha de operación, ¿verdad? Es algo institucionalizado, ¿verdad? Algo que enseñamos de forma regular, aprendemos a enseñarlo inclusive, ¿verdad? La acción es justamente, vamos a decirlo así, es la actividad del sujeto. Actividad del sujeto. Entonces, ya les voy a decir algo para que lo vean más claro. Por ejemplo, cuando enseñamos el teorema de Pitágoras, le pasamos al chico no sé, un texto, le hacemos varios problemas, o le pasamos un video, ¿verdad? Que busque Julio Profe, Pedro Profe, toda esta gente que está en YouTube, que son youtubers y que enseñan matemáticas muy lindas, ¿verdad? Para que aprendan a usar el teorema de Pitágoras. Y luego viene la actividad del sujeto. Muchas veces esta acción se diferencia de la operación. Y es cuando el chico, por ejemplo, o la chica, no logra el resultado, ¿verdad? Entonces hay una cantidad, lo que quiero saber es si se entiende la relación, la diferencia en principio, entre la flecha de operación y la flecha de acción. Estas flechas van a intervenir en unas pequeñas simbologías que vamos a usar para identificar 4 situaciones en el aula. Esas son las situaciones de producción. Vamos a ir entonces una por una. Fíjense para que las vayan viendo. Vamos a ver acá, me muevo. Entonces, tenemos la flecha de operación, que son, cuando digo flecha, ¿a qué me refiero? Bueno, si yo tengo, por ejemplo, déjenme aquí volver a... Si yo tengo, por ejemplo, los valores, vamos a llamarlo A, los valores de dos catetos, del cateto opuesto y del cateto mayor y la hipotenusa, tengo el teorema de Pitágoras y obtengo con eso el cateto restante. Esta flecha que está acá es justamente la flecha de operación. Esto es lo que nosotros enseñamos. El chico o la chica se sienta en su escritorio o en su pupitre y agarra la información que le dimos, saca unas cuentas y obtiene algo, vamos a llamarlo B'. Esto es la acción del sujeto, esta es la flecha de operación institucionalizada. Entonces, si aprendemos a diferenciar entre la operación como una cosa abstracta, presente, ¿verdad? Con un peso histórico además, y la acción como algo particular, ¿verdad? Individual, sobre lo que nosotros profesores trabajamos, ¿verdad? Porque cuando nosotros enseñamos esto, luego ponemos un ejemplo y verificamos que el chico o la chica aprendió, lo digo entre comillas, aprendió a calcular, a usar el teorema de Pitágoras. Entonces quiero que hagamos primero una diferencia para poder entender los símbolos que vienen. Ahora miren lo que viene. Hay 4 situaciones de producción. Las voy a poner aquí, por eso puse este texto, porque aquí voy a sacarlos de una y no tengo que escribirlo, no tengo que estar escribiendo todo. Pero, ok, un elemento aquí importante. Un elemento aquí importante. Ajá, vamos a ver. Un elemento importante de lo que estoy explicando. Aquí tenemos entonces, ¿verdad? Estamos hablando de las distintas formas de dinámica dentro de la educación matemática, podemos decirlo, y estamos identificando 2 flechas o 2 símbolos que en principio agotan las 2 principales dinámicas. La dinámica del saber, del conocimiento institucionalizado, y la dinámica de la acción del sujeto que aprende. Ahora fíjense, eso también está relacionado con lo que vendría siendo la autonomía. Y aquí es importante esto porque
Una vez, déjenme poner esto aquí, ok, sí, ahí está perfecto. Ajá. Esto que está aquí se relaciona, voy a poner aquí 2. Ups, disculpen. Tengo que mover muchas cositas acá. Fíjense esto lo voy a llamar 2, y esto tiene que ver con la autonomía. ¿Ok? Al fondo está mi esposa dando una clase en portugués a Brasil. Perdón, autonomía. Autonomía. A ver, ok. Entonces, ¿qué quiere decir esto de autonomía? Bueno, en determinadas circunstancias, hay un peso vamos a ver, cuando estamos en el aula estudiando, hay presentes 2 voluntades. La primera voluntad es la del docente, o la persona que de alguna manera detenta el saber. La segunda voluntad es la de quien aprende, ¿ok? Estoy reduciendo esto a lo que sería el aula tradicional, ¿ok? Entonces, la autonomía es, de alguna manera, tiene que ver con qué voluntad se impone sobre otra, ¿ok? ¿Qué voluntad se impone sobre otra? Cuando hablamos, ¿verdad? Cuando hablamos de este lado, fíjense que esta es la flecha de acción. Vamos a determinar de este lado, ¿ok? Lo que vendría siendo la autonomía desde afuera. ¿Qué quiere decir eso? Cuando algo está puesto de este lado, es decir, antes de la acción, es porque se le es puesto al estudiante. Se le es puesto al estudiante para que lo haga, ¿de acuerdo? Mientras que si está de este lado, el estudiante la hace. Es decir, aquí identificamos las acciones que vienen de la voluntad del docente y de este lado la voluntad del estudiante. Entonces ya vamos a ver cómo eso se identifica en lo que vamos a hacer. ¿Ok? Vamos a ver cómo eso se identifica en lo que vamos a hacer. Entonces, fíjense, vamos a copiar entonces la primera de las situaciones de producción. La primera, ¿ok? Lo voy a copiar esto acá. Entonces, imagínense que tenemos, ¿verdad? Imagínense que tenemos una operación, unos datos de entrada, una operación y unos datos de salida, ¿de acuerdo? Supónganse que esto es lo que se da. Por ejemplo, división de polinomios. Entonces damos un divisor y un dividendo y un divisor, y estamos buscando un cociente y un resto, no sé. ¿Okay? Imagínense que es son casos particulares de situaciones en el aula. Entonces, supónganse que esto que está acá es un saber bien concreto, dado en forma de insumos, operaciones, resultados, ¿ok? Eso en general es lo que está presente en el aula. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. La primera situación es la llamada situación algorítmica. Vamos a ver qué es una situación algorítmica. La primera situación, que es una situación algorítmica, ponerlo aquí al ladito. Y vamos a leerla. La situación algorítmica es la más común en las aulas, ¿ok? Con muy pocas opciones de desarrollo. Entonces, ¿cómo se caracteriza la situación algorítmica? Enseñamos un procedimiento, ¿verdad? Con unos insumos, es decir, si voy a enseñar división de polinomio, yo digo, bueno, mira, así se divide polinomio. Cuando tengan 2 polinomios, uno es el dividendo, otro es el divisor, se opera de esta manera y con la acción del estudiante se obtiene la división del polinomio, que podría ser, si la división es exacta, simplemente el cociente, ¿verdad? Porque el resto es 0, o si si la división no es exacta, entonces un cociente y un resto, ¿de acuerdo? Entonces, yo lo que quiero que vean, más allá del caso concreto, es lo que está presente. El profesor le da al estudiante unos insumos, una operación, y le exige que la acción del estudiante dé un resultado. Esto lo hacemos siempre en el aula. Es la forma más común de trabajar en el aula. Esto, por supuesto, es discutible, ¿no? Hay gente que dirá, no, yo no hago eso, yo a los chicos los hago pensar. Perfecto, no lo dudo. Pero sabemos muy bien que el currículum está organizado y la única manera de masificarlo, vamos a decirlo así, es porque el saber se estructura o se solidifica principalmente en cómo enseñamos algorítmicamente. Entonces, lo primero que aparece es la situación algorítmica. ¿Ok? Vamos a ver cuál es la segunda situación.
La segunda situación es un poquito más dinámica. Un poquito más dinámica es la que se llama la situación significante. Miren cómo cambia la situación significante. Vamos a ver si aquí, si me van siguiendo. Si no, ustedes me ponen ahí en los mensajes, me dicen, Luis, no te entiendo nada. Pero bueno, yo busco la manera de hacerme explicar. Entonces miren acá. La situación significante es distinta, pero no tan distinta de la situación algorítmica. ¿Por qué no es tan distinta? Bueno, porque al igual que en la situación algorítmica, el peso está en la voluntad del profesor. El profesor es la persona que ejerce, vamos a decirlo así, el nomos. El nomos en griego sería la ley, la norma, vamos, para decirlo un poquito más relajado, ¿no? El profesor es el que manda, pues, de alguna manera es el que sabe, es la persona que dirige, y eso no está mal. A mi manera de ver, eso no está mal. Lo que podría estar mal es que sea la única fuente de voluntad. Entonces, fíjense esto. Si en la primera el profesor da insumos y operación y espera resultados, en la segunda se dan operaciones y resultados y se busca que la acción tenga una inversión de los procesos. Ustedes dirán, ¿qué quiere decir eso, Luis? Digo, bueno, imagínense que uno dice, por ejemplo, construir, sí, buscar dos polinomios que divididos de determinado cociente. Entonces el estudiante tiene que reconstruir el proceso de división hacia hallar los dos polinomios, tanto el dividendo como el divisor. Entonces fíjense, esta situación está íntimamente relacionada con la algorítmica, no solo porque el origen extrínseco de la voluntad, ¿no? O sea, que es heterónoma. Heterónomo quiere decir que la norma viene de afuera, hablando del sujeto que trabaja. O sea, el chico recibe la instrucción y ejecuta lo que se le pide. ¿Ok? Entonces, no solamente por eso, por su origen, ¿verdad?, que se relaciona con la algorítmica, sino porque depende de cierta reversibilidad de la operación. Es decir, se fundamenta en algoritmos. Entonces, si yo quiero si yo le quiero pedir a un chico, por ejemplo, búscame, no sé, dos números que sumados den 8, ¿verdad? Suponte que estamos en la educación básica. Entonces, en ese proceso el chico tiene que buscar la manera de revertir toda la posibilidad de operaciones y poder identificar, además darse cuenta que la respuesta no necesariamente es una, sino que pueden ser infinitas. ¿Ok? Entonces, ella se registra de la siguiente manera. Se da como insumo un resultado y una operación y se debe obtener, ¿verdad?, las condiciones iniciales como producto de la acción. ¿Ok? ¿Todo el mundo está aquí claro? Ok, perfecto. Estas son las dos primeras situaciones y son situaciones que tienen como característica principal, lo voy a poner aquí al ladito, como característica principal el hecho de ser la autonomía, ser heterónomas. Heterónomas. Es decir, este concepto de heteronomía y de autonomía viene de un didacta francés que se llama Louis Nott, que tiene un libro muy bueno que se llama Las pedagogías del conocimiento. Y es un concepto muy interesante porque, en principio, muchas de los obstáculos que nosotros hemos visto en el aula tienen que ver con la renuncia del estudiante a ejercer una posición de autonomía. El estudiante se deja llevar por el profesor. No sé si están de acuerdo conmigo. Disculpen, tomé un poquito de agua. Ok, entonces, vienen dos más. Vienen dos situaciones más. Entonces, tengamos esas dos, las heterónomas, ¿verdad? Su simbología. Miren cómo está antes de la acción y después de la acción. Recuerden que esto es acción, ¿verdad? La acción del sujeto. Vienen dos más. Voy a ponerlas por aquí al ladito. La siguiente, aquí, o las siguientes son la situación interpretativa. Vamos a ver. Miren esto. Vamos a ver si con este recorte aquí es suficiente para no tener que estar tampoco cargándoles mucho la... Aquí, lo ponemos al mismo nivel. Aquí.
Se lo muevo un poquito para acá. Y vamos a ver entonces de qué se trata la situación interpretativa. Entonces, la situación interpretativa. El insumo, en este caso, es un producto no necesariamente intencionado. ¿Qué quiere decir esto, gente? Esto quiere decir que el estudiante, primero, el estudiante se encuentra con algo. Algo origina su acción. Pero lo que origina su acción no es propiamente una operación, es decir, puede que esté fuera del ámbito de saber del estudiante. El estudiante se encuentra con algo, ¿verdad? Y su actividad produce las condiciones iniciales y un procedimiento para resolver. Por ejemplo, si el estudiante, por ejemplo, identifica un polinomio, lo ve, ¿verdad? Él puede estar pensando en cómo se origina ese polinomio, de dónde viene, qué hago con él. En principio, estas son situaciones muy raras dentro del aula, sin embargo, son extremadamente son una fuente de ansiedad muy fuerte. Yo no sé si a ustedes les ha sucedido que los estudiantes, por ejemplo, dicen, profesor, pero usted quiere que yo haga, profesor, pero usted está pidiendo que, o sea, al principio el estudiante reclama la ausencia de la autonomía, de la voluntad presente, ¿verdad? Y pareciese que está esperando la orden, ¿no? Está esperando que la cosa se concrete. Mucha gente tiene cierta noción para hacer esto. Aquí es donde radican de alguna manera ciertas microhabilidades en la matemática. Es decir, personas que pueden tomar ciertas iniciativas. La iniciativa aquí, la acción, es a construir las condiciones iniciales y a idear un procedimiento. Esto sucede mucho cuando los estudiantes, por ejemplo, tienen sus propias formas personales de hacer algo. Por ejemplo, sumar una fracción. Entonces ellos saben hacer, ellos dicen, mire, yo siempre que sumo una fracción, yo primero, no sé, yo igualo los denominadores multiplicando arriba y abajo. O yo hago tal cosa, no sé. Hay determinadas circunstancias en el proceso de aprendizaje donde el estudiante toma ciertas iniciativas a partir vamos a decirlo así, de lo que ellos pretenden que es el resultado de algo. Vamos a leer acá. El insumo en este caso es un producto no necesariamente intencionado. Cuando digo no necesariamente intencionado, quiere decir que no necesariamente es algo que el profesor puso, pero podría ser algo que el profesor puso. Una forma de desequilibrio, si se quiere, positivo, es que el estudiante haga algo sin la apariencia de haber una necesidad de hacerlo. Es decir, está en un contexto de descubrimiento. El contexto de descubrimiento es altamente creativo, es altísimamente creativo y por supuesto, el principal nervio de ese momento de alta creatividad es la voluntad propia. Hay chicos que renuncian a eso, que no pueden. Esta flecha de acción simplemente no existe. Pero hay otros que toman iniciativa. Y uno podría inclusive inducir determinada participación del estudiante en poner de su parte una voluntad activa cuando uno de alguna manera enseña, ¿verdad?, a que el estudiante piense por su cuenta. Entonces, es decir, podría ser un contenido resultante, no cerrado, no completo, que es el resultado de un proceso donde el proceso, entre comillas, es una variable independiente. Esto quizás está en un lenguaje muy técnico, pero quiere decir eso. Imagínense algo fuera de un contexto, fuera de determinados contextos, pero dentro del contexto de aprendizaje, ¿ok? Y el estudiante se enfrenta a él y necesita desarrollar a través de su actividad, ¿verdad?, hacer algo. Entonces, bueno, ahí está, pues tú pones un 5. Entonces, ¿el estudiante qué hace? Bueno, no sé, busca dos números que sumados en 5, repite alguna cosa aprendida anteriormente, o puede de alguna manera tener unas salidas un poco más creativas, ¿ok? Estas, repito, son situaciones en el aula. Esta es una situación muy rara comparada con la situación, con las anteriores, ¿sí? Con las anteriores. Pero la cuarta es mucho más rara todavía. Miren esto, vamos a trabajarla. Porque además cierra un círculo interesantísimo. Cierra un círculo. Uy, me está diciendo que no se puede abrir una aplicación. ¿Qué es? Ok, vamos a hacer acá y vamos aquí. Entonces fíjense esto. Vamos a mostrar esta siguiente. A ver, aquí está.
es la llamada situación formalizante. ¿Qué es la situación formalizante? Es cuando una persona o un estudiante, una estudiante, construye un procedimiento para operar y ese procedimiento se instituye como una especie de método que se puede enseñar. Fíjense esto. En esta situación el objetivo es construir soluciones que pueden acceder al nivel de operación. Esto, si uno lo ve, esto se ve mucho más claro en el ámbito del trabajo, por ejemplo, en el trabajo en didáctica. Cuando un profesor, cuando una persona que trabaja didáctica de la matemática, construye, por ejemplo, supónganse que estamos hablando del entrenamiento para Olimpiadas Matemáticas, ¿sí? No sé si alguno de los que están presentes han trabajado en Olimpiadas. Muchas veces los procedimientos dentro de las Olimpiadas tienen una peculiaridad y es que son exclusivos de entrenamientos de Olimpiadas. Es decir, se generan procedimientos que se pueden elevar al nivel de institución, pueden ingresar dentro del currículum. Hay, por ejemplo, un caso de un profesor, creo que él es vietnamita, y él es profesor del equipo de matemática norteamericano, ¿ok? Y ese profesor desarrolló un método para resolver ecuaciones cuadráticas mucho más intuitivo y rápido que la resolvente o la fórmula de Bhaskara, no sé, tiene un nombre, yo nunca lo conocí por ese nombre, pero es la resolvente, ¿sí? Lo que conocemos como la resolvente, ¿sí? La fórmula de resolver, para resolver una ecuación de segundo grado. Entonces hay un profesor que en YouTube lo pueden conseguir, él explica cómo hacerlo de una manera más rápida. Entonces, es más o menos lo que estamos hablando acá. Necesitamos resolver una ecuación de segundo grado y la acción es crear un procedimiento nuevo, ¿ok? Para obtener el resultado de una manera, por ejemplo, estoy hablando de un ejemplo, ¿ok? Pero entonces, lo que quiero que vean con esto es que en el aula podríamos hablar que hay 4 tipos de situaciones, unas por supuesto más comunes que otras, ¿ok? Vamos a ver, déjenme poner aquí lo que faltaría, que es, faltaría poner acá que son autónomas. Aquí hay autonomía. ¿Ok? Entonces tenemos heterónomas, es decir, con el peso, el peso acá estaría dado ¿verdad? En la decisión del profesor, ¿sí? En estas que están acá. Y aquí tendríamos las autónomas, donde el peso estaría dado, déjenme mover esto aquí así, para no marearlos, estaría dado en la actividad del estudiante. Ahora bien, ¿cuál es la idea de estas situaciones de producción? ¿Cuál es la idea de esto? Estas situaciones de producción aparecen, son nombradas por primera vez por mi profesor Pedro Alson en su tesis doctoral, ¿ok? Esa tesis él la hizo en la Universidad de París 3, creo que fue París 3 o París 2, lo hizo con el profesor Brousseau, el profesor Guy Brousseau, ¿ok? Lo digo porque las situaciones de producción derivan del concepto de situaciones de aprendizaje. Es decir, es una forma, vamos a decirlo así, derivada de la teoría del concepto brussoniano de las situaciones de aprendizaje. ¿Okay? Viene de esa corriente. Y la pregunta que yo me hago, la pregunta que nos hacemos un grupo de profesores que estudiamos un poco la cuestión de la didáctica es, ¿cuál es la combinación o cuál es la relación que hay entre estas 4 situaciones de producción dentro del aula que, primero, la transformen, ¿verdad? La hagan un aula distinta, y segundo, vamos a decirlo así, coronen los objetivos del aprendizaje y de la educación de una manera más efectiva, tanto en el sentido de aprender habilidades ya institucionalizadas, pero también a renovar el stock de las mismas. Es decir, que uno pueda de alguna manera crear novedad, ¿verdad? O producir novedad, pero también de alguna manera solidificar, yo no sé si la palabra es solidificar, de alguna manera, sí, conservar las cosas que se deben conservar. Recuerden que cuando hablamos de matemáticas no estamos hablando de algo que uno supera de manera definitiva dejando atrás, ¿no? Nosotros seguimos manejando una cantidad de problemas
cuando estudiamos en el secundario, en el bachillerato, empezando en la universidad, que son problemas que se fueron planteados en el siglo XVII, en el siglo XVIII. O sea, todavía la matemática tiene una vigencia en el sentido de que no hay una matemática esencialmente nueva. Por ejemplo, yo llegué a aprender lo que yo considero una matemática nueva cuando estaba justamente en el proceso de graduarme, de recibirme como matemático. Y fue porque tuve que estudiar teoría de tensores. Entonces, si ustedes averiguan, la teoría de tensores es la matemática que se puso a disposición de Einstein para él lograr el cierre, vamos a decirlo así, de los conceptos físicos que eran difíciles de llevar adelante con la matemática tradicional, esa matemática muy centrada en el sistema de referencia. Entonces, esta matemática de los tensores tuve que aprenderla porque mi tesis fue en teoría de fluidos, en mecánica de fluidos, en matemática aplicada, entonces tuve que hacerlo, estudiarla, y eso podría ser como que, eso es una matemática desarrollada en el siglo XX, en los años 20, 20, 30 del siglo XX por Levi Civita, y fue un italiano que mantuvo correspondencia con Einstein sobre la matemática que él necesitaba. Entonces, en principio, la pregunta, volviendo a esta realidad acá, es ¿qué proporción de autonomía o de heteronomía es necesaria en el aula? ¿De qué manera podemos organizar pues, elementos enriquecidos tanto de la voluntad del docente como la voluntad del estudiante? ¿Y de qué manera podemos de alguna forma, dentro del ámbito de esta segunda oleada tecnológica didáctica, cómo podríamos de alguna manera incorporar además esa tecnología para que el estudiante siga siendo estudiante aún fuera del aula? Fíjense que aquí el objetivo de alguna manera es cómo hacemos para que estudiar no sea solamente un evento localizado en un lugar y en un momento determinado, sino que sea ni un sujeto determinado, sino de qué manera podemos ampliar el aula, ampliar el tiempo de estudio, ganarle al tiempo en la calle, por ejemplo, al tiempo de ocio, sin menospreciarlo, ¿no? El tiempo de ocio es muy importante, pero también el tiempo de ocio puede de alguna manera vincularse con el estudio, y eso de alguna manera, yo estaba viendo cuando estaban pasando el video de inicio, que me parece muy lindo cómo han trabajado los organizadores del evento, cómo han trabajado la estética ¿no? Sobre todo de las figuras, me parece que está muy bueno, pero se planteaban los tres ejes temáticos, y yo decía, vaya, ¿en qué eje temático me ubico yo? Yo creo que me ubico en los tres, porque en principio los tres ejes temáticos dan cuenta de lo que debería ser una educación, vamos a decirlo así, que trascienda un poco ese ámbito específico, ¿saben? Pareciese que uno solo estudia en un lugar y luego lo que viene es la barbarie, pues viene el TikTok, viene no sé, toda esa locura de redes sociales donde la verdad se confunde con la mentira, y eso, a mi manera de ver, mi percepción es que uno siempre debería estar en contacto con la ciencia, y la ciencia debería venir de alguna manera, vamos a decirlo así, clara y distinta con lo que es información, con lo que son problemas, ¿ok? Para que los estudiantes sepan cómo moverse en ese ámbito. Por supuesto, nada de esto yo lo viví cuando estudié matemáticas. Cuando yo estudié matemáticas, la cosa era distinta. Nosotros teníamos un docente que era el docente de la materia, y teníamos un libro. Entonces, el libro había que correr detrás de ese libro en la biblioteca, entonces, hoy que tenemos esta segunda oleada tecnológica didáctica, ¿de qué manera nosotros podemos incorporar una cantidad de cosas dentro de lo que vendría siendo, no sé, el estudio, ¿verdad? Cómo los muchachos se pueden, y las muchachas pueden estar, vamos a decirlo así, bajo un bombardeo, pasa que bombardeo suena feo, bajo una irradiación de información, de problemas, para que se plantee la resolución de problemas como una práctica cotidiana. Entonces, vamos a ver, de todas maneras, aquí está planteado el problema. Yo no traje soluciones. Discúlpenme si creen que yo traje la solución, pero no la tengo. Lo que les voy a mostrar es lo que estamos usando ahora en Matemáticas 2, en la carrera de ferroviarias, en la carrera de tecnología ferroviaria,
Estamos ahora en Matemáticas 2, como le dije, y estamos trabajando cálculo diferencial, ¿de acuerdo? Entonces, les voy a poner un pequeño ejemplo, 2 ejemplos de actividades. En el título dice 3 casos, pero repito, como la computadora me echó una cosa ahí, se puso en mi contra, perdí una información importante y no me daba tiempo ya de construirlo. Esto fue ayer, anteayer, que se me dañó el Windows y perdí la pizarra blanca de Windows. Entonces perdí con ella una cantidad de actividades que tenía, que quería mostrarles. Pero les voy a... Entonces, lo que la computadora me obligó fue a montar todo dentro de GeoGebra. Y eso creo que va a ser interesante. Vamos a ver esta primera, fíjense. Esta primera que está acá. Esto es lo que se llama una actividad en GeoGebra. La actividad en GeoGebra es una forma sintética de conectar una cantidad de información, ¿ok? Para que el estudiante se encuentre tanto con problemas planteados como con posibilidades de ellos mismos desarrollar planteamientos problemáticos. O sea, la idea de la actividad GeoGebra es que se construya ese diálogo entre voluntades. Es decir, entre la voluntad del profesor y la voluntad del estudiante se puede hacer una pequeña dialéctica entre autonomías, que sean cosas impuestas en el sentido de problemas planteados desde afuera, heterónomamente, como inquietudes propias, donde el estudiante dice, bueno, ya va. Pasa mucho, por ejemplo, en nuestra carrera, en la carrera de ferroviarias, que el estudiante, la mayoría de los estudiantes, no la mayoría, una gran cantidad de estudiantes son trabajadores del ferrocarril argentino, ¿ok? Entonces, sucede que los chicos tienen también inquietudes, y las chicas, ha aumentado muchísimo el número de muchachas dentro de la carrera de ferroviarias. Fueron hace poco nombradas las 2 primeras, creo que fueron chicas vinculadas a, yo no sé si es la electrificación de vías, pero es un hecho interesante, cómo las mujeres se han ido incorporando dentro del ferrocarril. Y lo interesante de esto es cómo la gente se plantea problemas junto con los problemas que nosotros les ponemos como, bueno, resuelvan esto. Entonces fíjense, vamos a revisar un poco esta actividad que está acá. Esta actividad es una traducción de una página que yo conseguí, donde, déjenme ver si puedo, yo les voy a conseguir el link, ¿ok? Es una página de la NASA, y tiene así como un pequeño, una parte donde plantea una cantidad de actividades para el estudio. No sé si... Ok, ahora se volvió a grabar. Ok, entonces, me decía que bueno, que esta página de la NASA plantea una cantidad de actividades. Esta tiene que ver con el lanzamiento del transbordador espacial. Esto fue un evento, creo que fue en el 2002. Creo que fue en el 2009, no, 2009. Bueno, no sé, fue el lanzamiento, fue el 29º lanzamiento del transbordador espacial, y aquí entonces se hace el siguiente planteamiento. Yo pongo, por ejemplo, una foto que llama bastante la atención, y hay un planteamiento en, esto que está acá, por ejemplo, es la altura, y en principio hay un concepto que es la distancia de alcance hacia el este. Esto en principio tiene que ver con la rotación de la Tierra. Es decir, el transbordador tiene un movimiento compuesto por vamos a decirlo así, tiene una especie describe una curva paramétrica donde un componente y sería esta función h y el componente x sería esta función r. ¿Ok? Entonces, a partir de esta modelación, se supone que es un modelo que uno presenta, ¿verdad? Se le pide al estudiante hacer algunas cosas. ¿Okay? Se le pide, por ejemplo, calcular la ecuación de la rapidez, ¿verdad? A lo largo de la trayectoria. Se le pide, por ejemplo, calcular la aceleración, y se le pide también calcular, algún valor extremo de la aceleración. O sea, en qué punto la aceleración es máxima, es mínima, etcétera, etcétera. Estos son problemas planteados dentro del contexto de funciones paramétricas. ¿Okay? Cuando estamos trabajando con funciones paramétricas y empezamos a trabajar con la derivación paramétrica, entonces esto es un problema aplicado. Hemos visto que cuando el problema tiene un sentido, ¿verdad? El problema es mucho más digerible. Es decir,
cuando la persona ve que lo que estamos es simplemente derivando algo, ¿ok? Les cuesta mucho como que agarrar el concepto. Pero cuando la cosa está vinculada con un hecho concreto, es decir, cuando estamos hablando de ciencia aplicada de verdad, entonces el estudiante tiene muchísima más propensión a entender lo que está sucediendo, ¿de acuerdo? Vamos a decirlo así, a dejarse llevar un poco por lo que está aprendiendo. Fíjense que en esta actividad cargamos un pequeño video, ¿ok? Fíjense lo que quiero que vean en principio es cómo la actividad en GeoGebra sirve para cargar una cantidad de material, ¿ok? Podemos, por ejemplo, si ustedes ven, esta que estábamos, para ver, yo creo que aquí tenemos, fíjense esta es una que yo abrí, que era con la que estaba explicando la segunda oleada, pero yo le cargué aquí un PDF. O sea que en la misma actividad, se pueden cargar PDFs, imágenes, videos, se pueden abrir applets de GeoGebra, ¿ok? Ya vamos a ver un poquito el GeoGebra moviéndose con esta pequeña actividad. Vamos a ver si podemos graficar esa trayectoria, ¿ok? Para que vean algunas cosas a las que el estudiante se confronta, ¿ok? Déjenme ver. Entonces, en principio, observen la actividad y observen cómo la actividad puede ser desarrollada de manera tal que uno incorpora elementos. Miren la segunda. La segunda actividad es el modelado de la dosis de radiación de las sondas Van Allen. Estas son dos sondas lanzadas recientemente para explorar el cinturón de Van Allen. Eso es un cinturón de altísima energía, ¿ok? Aquí hay una explicación. Fíjense que hay un pequeño texto donde yo explico, ¿verdad? Cuál es la problemática. Hay un video, este video tiene subtítulos. Yo les voy a pasar los links para que las vean, inclusive las pueden copiar para modificarlas, ¿ok? Disculpen, ¿verdad? Y hay planteados unos problemas, ¿ok? Aquí hay otra modelación, ¿sí? En principio se habla aquí, a esto que está acá es una distancia a la Tierra, que está modelada con una función lineal, ¿ok? Y esto que está aquí es una modelación de la dosis recibida en función de la distancia a la Tierra, ¿ok? Entonces, por ejemplo, este problema, ¿cómo operamos para que la tasa de dosis sea una función del tiempo? Se resuelve mediante una composición de función. Entonces puede servir, por ejemplo, para trabajar funciones, en matemática 1 por lo menos sería así en la universidad donde yo estoy, y no sé si en donde ustedes trabajan también podría aplicarse. Esto es una manera de, vamos a decirlo así, de esconder, escamotear la idea y el concepto de composición de funciones, ¿ok? Y aquí se pide, si esto que está acá es una tasa, ¿verdad? Es una tasa de dosis de radiación, cuando uno calcula la integral me está diciendo a mí cuál sería la dosis total acumulada. Entonces esto me sirve también para explicar un poco el concepto de integral definida. Entonces fíjense cómo hay una cantidad de cosas que uno puede incorporar dentro de una actividad buscando que no se quede solamente en el hecho de dar un algoritmo, no se quede solamente en el hecho de revertir el algoritmo, no se quede solamente en una situación donde el profesor sea la fuente única de voluntad y el estudiante sea una dócil criatura que recibe instrucciones, sino que también se pueda motivar un poco a que el estudiante se interese, ¿no? En el hecho de desarrollar su conocimiento, de ir un poco más allá. Porque si una cosa es verdad, es que el saber, el conocer de la ciencia, evita una cantidad de confusiones que hoy están al día, que uno puede identificarla. Uno puede identificar cómo de alguna manera en determinados escenarios se ha hecho la ignorancia como una especie de atributo. Y yo creo que la ignorancia no puede ser sino el comienzo de aprender. No hay que negar la ignorancia, hay que darle su lugar. La ignorancia es una manera de ir adelante. Lo que no puede ser la ignorancia es transformarse en un atributo de la persona. Una persona no puede ser reconocida por ser ignorante. Entonces, en principio, para ir viendo cómo dialogamos un poco a través de las preguntas, si quieren hacerme algunas preguntas, yo cerraría con esto. En principio, en la actividad de GeoGebra conseguimos una manera en la que se pueden sintetizar una cantidad de elementos que permitan
que tanto el estudiante como el docente tengan ese diálogo, esa dialéctica de autonomías, y donde la construcción del conocimiento sea una cosa no solamente sobre caminos ya trillados, ¿verdad? Ya tradicionales, sino que pueda haber interesantes saltos. Yo, por supuesto, yo particularmente los he visto. Yo he visto estudiantes proponer cosas muy interesantes. Tengo estudiantes, por ejemplo, un estudiante que revisó, por ejemplo, un motor que se compró para una moto. Las especificaciones del motor las tradujo a algunas curvas y calculó algunas integrales, y se dio cuenta de que o sea, se dio cuenta de qué significaba cada una de esas. Eso fue un caso interesantísimo. Ojalá lo tuviera a la mano para podérselo mostrar. Y así hay otra cantidad de estudiantes que lanzan algunas iniciativas, y detrás de eso es lo que andamos. Entonces voy a cerrar acá, y si me permiten, podemos abrir el espacio para las preguntas, para el intercambio de preguntas y respuestas. ¿Les parece? Por ahí estará Lenín. Ok, aquí está el profesor Ocampo. Hola, hola. Excelente, maestro. Si alguna persona tiene alguna pregunta, puede plantearla al profesor Luis Enrique, y seguro que él, con la facilidad con la que puede explicar lo que nos ha mostrado ahora, lo hará a sus preguntas. Entonces estamos atentos y escuchando. Muchas gracias, O profesor. si lo escriben a la orden. Bueno, preguntan por el link de asistencia. Pareciera, no sé si vamos a tener preguntas. A ver, y estoy viendo por acá. Y pues llegamos a 150 personas. Fíjense, les voy contando algo mientras van pensando en alguna. Esa GeoGebra que tiene sí, es online, Jensi. Les voy a pasar lo que sería mi contacto en GeoGebra, lo que sería déjenme ver si puedo hacerlo. Yo creo que puedo hacerlo acá. Un segundito, y ya les paso lo que sería mi perfil. Yo le estaba comentando al profesor Oscar que tenemos un pequeño grupo de GeoGebra que por supuesto están invitados todos los que quieran a participar. Es un grupo de WhatsApp. Hay gente de varios países, ¿ok? Latinoamericanos todos. Y aquí lo voy a pasar al grupo. Este que está acá es el link de... GeoGebra se puede usar en segundo grado de primaria, sí se puede, Heidi. Y hay una cantidad te recomiendo, abre tu perfil de GeoGebra, y en tu perfil tú puedes buscar, ¿verdad? En el buscador hay unos materiales muy buenos hechos por la gente de la comunidad GeoGebra latinoamericana, están en español, y hay también un equipo de traductores. Yo soy estuve hasta hace poco ayudando. Hay una cantidad de actividades muy buenas para lo que es la primaria y los primeros años de educación, ¿de acuerdo? Así que cuenta con eso, sí. Déjame ver si puedo pasarles el link de WhatsApp. Están invitados, repito. ¿Cómo podemos gestionar que esta plataforma nos pueda facilitar aplicaciones para áreas mecánica, automotriz, industrial a nivel de educación media? Mario, fíjate, vamos a ver, fíjate, hay una cantidad de opciones que van desde, vamos a decirlo así, o sea, GeoGebra no sería, hay personas haciendo simulaciones, por ejemplo, de motores, no sé, por ejemplo, yo iba a hacer hasta hace poco una donde se explicase la relación que hay entre un émbolo, esa relación entre las presiones de un gas, ¿no? De la compresión de un gas dentro de un pistón. Y yo creo que se pueden hacer muchísimas cosas ahí. Habría que ver específicamente qué problemas te estarías planteando para ver cómo podríamos trabajarlos. ¿Ok? Pregunta Galaxy A2. ¿Con este link podemos ir a GeoGebra? Sí, con ese link entran en mi perfil de GeoGebra. Si tú escribes GeoGebra en Google, te abre la página y ahí puedes registrarte sin ningún problema. Inclusive, si no quieres registrarte, sino
chusmear un poquitico por ahí, ver qué consigue, se puede hacer sin ningún problema. Lo bueno de armar el perfil de GeoGebra es que uno entra en una comunidad que se comparte una cantidad de materiales. Y esto es lo bonito de ese trabajo colaborativo. Inclusive, les voy a enseñar algo acá, fíjense. GeoGebra tiene una modalidad nueva, que es esta modalidad de Classroom. ¿Lo ven acá? Cuando yo abro, por ejemplo, fíjense, vamos con los, bueno, vamos a verlo acá. Cuando yo estoy aquí, por ejemplo, ¿verdad? Aquí seguramente me dice, a ver. Ay, antes aparecía. Vamos a ver si aparece por acá. Porque yo puedo armar una clase. Yo puedo armar una aquí. O sea, yo estoy en una actividad como esta. Les voy a pasar, vamos a compartir esta actividad para que la vean ustedes. Déjenme compartir las dos actividades. Voy a copiar el enlace y ya se los paso. Se los voy a pasar al chat. A ver. Ajá, aquí se lo estoy pasando. Ok. Si ustedes pinchan ese link, van a entrar en esta actividad. Esta actividad ustedes pueden usarla, inclusive pueden editarla, ¿ok? Pueden hacerlo sin ningún problema, ¿ok? Y una vez que ustedes tienen esta actividad, supónganse, ya respondo a la otra pregunta. Si ustedes tienen, por ejemplo, ustedes pueden darle estas 3 líneas de aquí arriba, ¿lo ven? Y me meto en Classroom, y entonces se va a generar, no lo voy a, para ver, es que veo que no es lo que estoy queriendo. Yo quiero, lo que yo estoy buscando es que con esta actividad yo puedo generar una clase. Yo puedo dar una clase. A ver, déjenme ver si puedo hacerlo acá. Compartir, ¿será que lo puedo hacer como una clase? Línea de tiempo. Ah, ok. Yo lo que creo es que tengo que hacerla pública. Vamos a publicarla, miren. Vamos a publicar. Aquí entonces vamos a poner que sea aplicación, ¿verdad? Trayectoria de lanzamiento. ¿Sí? Entonces uno pone aquí tópico, por ejemplo. Puede ser un tópico de, vamos a poner aquí cálculo diferencial, ¿ok? Entonces lo ponemos acá. Yo creo que estos son todos. Okay. Cálculo diferencial, categoría sería, es una práctica, ¿verdad? O podría ser una lección, práctica y lección. ¿Ok? Está en español y ahora yo la publico. Una vez que yo la publico, ¿ok? Lo estoy haciendo público. Ahora aquí aparece entonces de qué trata. Yo creo que ahora sí puedo abrir una Classroom de ella, pero no estoy viendo dónde, gente. Estoy quedando mal aquí. A ver, Classroom. Qué raro, vale. Bueno, después les aclaro eso. Pero en principio aquí habría una cosa que decía crear la clase, crear una clase. ¿Ok? Y se abriría pues para que ustedes puedan invitar a sus estudiantes. Dice Marvin, ¿en qué nivel educativo o del desarrollo del pensamiento podemos utilizar estas situaciones del conocimiento para nuestros estudiantes? Fíjate, Marvin, para mí, una de la situación que pasa, una de las cosas que pasa con las situaciones de producción es que a veces ellas tienen un tiempo distinto, ¿ok? Una situación de producción, las que son autónomas, uno podría, por ejemplo, poner a los chicos a pensar sobre cosas, mandarlos a investigar cosas, en principio, inclusive crear problemas, Marvin. Crear un problema es una instancia cognitiva, yo diría, casi tan o más que la de resolución de un problema. ¿Ok? O sea, desde mi perspectiva, crear un problema tiene muchísima más carga cognitiva, tiene mucho más esfuerzo cognitivo que la resolución de un problema. ¿Ok? Entonces, poner a los chicos a que planteen problemas, Marvin, yo creo que sería una manera de llevar estas ideas de las situaciones de producción que son autónomas, donde el estudiante tendría más participación, ¿de acuerdo? A ver, dice Hernán, ¿se pueden hacer simulaciones de instrumentos de medición? Yo estoy seguro que sí, y estoy seguro que se pueden hacer. ¿Estás pensando en qué más o menos, Hernán? Así como que, no sé, estos tornillos, hay un instrumento de medición de precisión, no sé si es el vernier, si no me equivoco.
o más o menos a qué te refieres. Si quieres, dame más ideas y vemos qué se podría hacer. A ver, para la ok, perfecto. Sí, rellenen su formulario. Buenísimo. Ok, ¿qué más? Gracias, Fanny, gracias. Qué bueno que te gustó. Les voy a pasar la otra actividad para que las vean. Ok, para que déjenme publicarla. Se las puedo compartir así sin publicarla, luego la publico. Pero aquí les paso entonces el enlace para que puedan verla. ¿Ok? Y aquí, aquí se las pongo. ¿Ok? ¿A dónde podemos encontrar el documento que utilizó? Vamos a buscarlo. Mira, te lo voy a enseñar acá. Vamos a buscar. Yo hice una traducción de este sitio. Este sitio se llama, vamos a ver, NASA. Aquí la tengo. Miren este sitio. Les voy a pasar el... Se pueden conseguir otros muchísimos, ¿ok? Uno lo que tiene que hacer es ponerse a buscar. Pero esto que está acá, y seguramente se puede traducir esa página, sin duda. Esto se los voy a poner acá. Esta página tiene, si la ven, ¿verdad? La están viendo. Tiene, por ejemplo, libros de matemáticas. Son totalmente gratuitos, se pueden descargar. Entonces tienes, por ejemplo, sobre el espacio, para ver, SpaceMath es toda una colección de 6 tomos, 7, 8, bueno, no sabía que tenía tantos, pero sí. Están algunas sobre matemática del Sol, de la Luna, ¿ok? Seguramente de los campos magnéticos terrestres, ¿no? Espaciales. Tiene sobre agujeros negros. Yo recomendaría mucho que les echen una revisada. Están en descarga libre, ¿ok? Aquí no hace falta comprar nada, no hace falta pagar nada. Así que, ¿qué más? Una cosa que yo siempre hago, se las recomiendo, es que uno se pone a buscar en internet, y yo siempre estoy buscando cosas que tengan que ver con simulaciones. Miren este que les quiero enseñar. Este fue también con una actividad que hicimos. ¿Cómo es que se llama? Creo que se llama, déjame ver si me acuerdo. Creo que era también de la NASA y era para visualizar, vamos a ver si tengo para visualizar cometas, comets. No, déjenme ver dónde la puse, ¿vale? Bueno, tengo que buscarla. Yo les voy a poner, les voy a pasar el link del grupo de WhatsApp, ¿ok? Yo los invito a que se unan. Somos un grupo de profesores que siempre nos preguntamos cosas. A veces no escribimos mucho, a veces escribimos muchísimo. Y entonces, si les molesta que estén escribiendo a cualquier hora del día, a veces lo hacemos con mucho cariño y con mucho respeto. Entonces yo les voy a pasar el link del grupo, se lo voy a pasar en un segundito, no se me vayan para yo pasarles eso, y están invitados a entrar a ese grupo cuando quieran, Un segundo, un segundito, está abriendo. Estoy abriéndolo aquí para que no... A ver, muchas gracias Daniel, muchas gracias Osiri, Lore, muchas gracias Blanca. Qué bueno, qué lindo, qué bueno que les gustó. Qué bueno que les gustó, qué bueno. Yo estaba muy angustiado porque yo decía, vaya, la computadora se puso en mi contra, y yo lo que terminé pensando fue que nada, que me iba a quedar, que no me iba a quedar como yo esperaba, ¿saben? Ok, vamos a ver. Entonces, estoy aquí buscando el link para que ingresen. Repito, son bienvenidos. Ya. Ajá, estoy copiándolo. Ya lo copié. Y ahora vengo para acá. Ahí está. Somos un grupo de profesores que nos gusta trabajar GeoGebra, y entonces están bienvenidos. Ese es el grupo de WhatsApp del Instituto GeoGebra Lanús. Ahí tenemos compañeros de Cuba, tenemos compañeros de México, de Argentina, ¿de dónde más? Por supuesto, ahora vamos a tener compañeros y hermanos de Honduras, me encanta. Y bueno, va a ir creciendo, y tenemos de Chile, y bueno, nada, nos encanta poder trabajar
como una unidad latinoamericana donde nos intercambiemos cosas y aprendemos juntos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, me contenta mucho que les haya gustado, me contenta muchísimo que les haya gustado. Mi contacto, les voy a dejar mi correo. Este es mi correo, el correo del instituto. Ya va, tengo que ver bien porque estoy sin los lentes. Ins. Ajá. GeoGebra Lanús. Instituto GeoGebra Lanús. Perfecto. Ahí pueden escribir para las preguntas que me estaba haciendo por ahí alguno de los compañeros y compañeras. Cuenten conmigo, me sumo a cualquier proceso de investigación, de producción de materiales que quieran. Siempre estoy disponible, así que cuando quieran trabajar, podemos colaborar para que me ayuden, yo los ayudo y así mejoramos nuestras aulas. Ok. Sí, ya te lo mando, te lo voy a mandar, Marvin. Te voy a mandar un artículo donde está explicado eso. Dame un segundito, déjame buscártelo aquí rápidamente y ya te busco ese artículo. Ese artículo es, lo tengo en ResearchGate. Ya te lo busco. Dame un segundo y te busco ese artículo para que lo leas. Y le echen un ojo y le echen una crítica. La crítica es lo mejor que uno le puede pasar. Vamos a ver. Artículos. Un segundito. Ok. Yo creo que aquí tengo eso explicadito, Marvin, ahí va. Vamos a ver. Bueno, es un poco de letras azules, ese es el artículo. ¿Ok? La integración, hago una cosa con la integración usando composición de funciones. ¿Qué más? Un saludo, hermano, un saludo, Alan. Bueno, no sé, estoy súper contento. Pensé que nada, que iba a pasar así sin pena ni gloria. Muchas gracias, profesor Oscar, por estar ahí, a Lenín, a todo el equipo que han hecho un trabajo excelente, sin duda, han hecho un trabajo excelente. Y gracias por la invitación. Estoy a la orden para cuando quieran. Ojalá un día pueda irme para allá y conocer la bella tierra hondureña. Y bueno, nada, les mando un beso grandísimo desde acá, desde Argentina, un beso venezolano para allá, para arriba. Muchas gracias, maestro. Beso recibido, el saludo. Excelente participación. Realmente que la gente, los participantes, están muy contentos. Solo podemos leer comentarios muy positivos. Rescatamos algunos. Por ejemplo, dice Norma Zelaya, felicidades por su excelente capacitación. Antonio Menocal, luego dice, excelente, GeoGebra cada vez me sorprende con sus funcionalidades y aplicaciones. Y también tenemos a María Amalia, dice, muchísimo que aprender en GeoGebra, gracias por compartir sus conocimientos. Y retomando este último mensaje, sé que usted me puede acompañar en esto, y es que estas 2 horas que podemos estar acá, 1, 2 horas, pues nos debe de servir para inducirnos en el trabajo que podemos hacer para poder aprender GeoGebra, ¿cierto? Totalmente, totalmente. De hecho, como estaba conversando con el profesor Oscar al principio, siempre uno, cuando conoce a alguien que trabaja en GeoGebra, se da cuenta que aprende algo nuevo, sin duda. Yo estoy aprendiendo cada vez y lo bonito de GeoGebra es eso, que uno conoce un compañero o una compañera que está trabajando y aprende una cosa nueva, está metido en algo, está desarrollando su trabajo en una dirección. Entonces, yo creo que es bueno, además, ganar a los muchachos y las muchachas para eso, para que grafiquen funciones. Yo a veces les pido a los míos, una pregunta que creo que me decía Marvin, yo les pongo a los chicos y a las chicas les digo, grafiquen funciones, inventen funciones. A veces uno deja de lado el proceso de invención y resulta que el proceso de invención es tan personal, es tan íntimo, que es donde a uno se le despierta a veces cierto interés cuando uno busca solo o sola, cuando uno inventa, cuando uno dice, oye, si le pongo un menos a esto, ¿qué pasa? Oye, y si le meto un seno ahí, a ver qué pasa con la función. Entonces, todas esas cosas, de hecho, vamos a ver si en breve damos un taller sobre funciones
que me encantaría que lo vieran. Por supuesto, estando en el grupo de WhatsApp, lo voy a informar por ahí, seguramente va a ser para el año que viene, pero vamos a hacer, les voy a enseñar cómo yo aprendí a graficar con este profesor Pedro Alson, y yo aprendí en la época donde no teníamos graficadora, yo sabía graficar viendo la función y entendiendo algunas cosas, entonces le voy a enseñar unas pequeñas técnicas de graficación y segurito le va a gustar porque van a ver cómo las cosas cuadran buenísimo y uno puede imaginarse una función antes de graficarla. Claro, graficar es necesario. Ahorita sin graficadoras no podemos trabajar, pero es lindo poder anticipar y decirle al chico o a la chica, al estudiante, no, eso va a crecer, eso va aquí tiene una pequeña concavidad y el chico se da cuenta luego que sin haber sacado derivadas ni nada de eso, sí. No sé, hay habilidades que se desarrollan con la invención y la exploración individual, ¿de acuerdo? Oscar, te doy de nuevo el link. Déjame ver porque yo lo copié, pero copié otras cosas. Dame un segundito rápido porque me encanta que se metan en el grupo ahí. Repito, no es obligado, pero si quieren estar ahí, preguntan, alguien responde. Ahí tienes, Oscar. Alguien responde. Tú Sí. preguntas, ¿cómo hago para trazar una línea? Y alguien sale y dice, mira, trázala así. Dígame, profesor, disculpe. No, seguro, la gente está muy interesada y seguro que si ingresan al grupo de WhatsApp, entonces nos vamos a enterar del taller y bueno, estaríamos encantados de poder participar en él. Buenísimo. Muy bien, profesor Luis Enrique, en nombre de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y de la Facultad de Ciencia y Tecnología, agradecemos su participación, la excelente participación que nos ha dado y le hacemos entrega de un diploma que seguro nuestros compañeros van a proyectar ahora, que dice Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, Facultad de Ciencia y Tecnología, otorga el presente diploma de agradecimiento a Luis Enrique Millán Arteaga por su colaboración al desarrollar el taller Las propuestas de las situaciones de producción y el uso de GeoGebra en la enseñanza de las matemáticas en contextos aplicados, 3 casos. En el tercer congreso de la Facultad de Ciencia y Tecnología FACIT, los nuevos escenarios de la educación, llevado a cabo del 12 al 14 de octubre del presente. Extendido en la ciudad de Tegucigalpa a los 14 días del mes de octubre. Firma el diploma el profesor Bartolomé Chinchilla, vicerrector académico, y el profesor Carlos Aguilar, decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología. Este diploma seguro se le estará haciendo llegar vía correo a su correo electrónico. Entonces, con esto, maestro, no sé si quiere dar unas palabras de despedida. Claro que sí. Oscar, muchísimas gracias. Gracias al equipo que hizo todo esto. Me parece que ha sido un evento de verdad de envergadura. Menos mal que me atravesé por ahí y pude llegarles. Me encanta que les haya gustado lo que les ofrecí, ¿no? de taller. Me encantaría, profesor Oscar, Lenín y todos los que son del equipo, que contaran conmigo de la forma más formal e informal posible. O sea, cualquier cosa que necesiten, yo estoy a la orden para trabajar, para acompañarlos, para también saber pues, que somos parte de una colectividad que trabaja matemáticas. Sabemos cuáles son nuestros problemas, sabemos cuáles son nuestras dificultades y lo que queremos en nuestros chicos, chicas y en todos nuestros países es que la matemática se estudie y que sirva para el desarrollo de nuestros pueblos. Así que conmigo cuentan cuando lo necesiten, ¿de acuerdo? Estoy a la orden siempre, profesor Oscar. Y Muy agradecidos, maestro, muy agradecidos con usted. Bueno, y con esto hemos llegado al final de esta bonita actividad. Agradecemos a todos nuestros participantes por haber permanecido hasta este momento y los invitamos a que sigan participando en el Congreso con las actividades que se van a realizar a partir de mañana, desde las 8 de la mañana. Entonces, que estén muy bien. Buenas noches. Buenas noches.